¿Qué tal, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Es una alegría para mí el día de hoy estar acá contigo para poder repasar esta lección de la escuela sabática. Siendo específicos, estamos en la lección número 13 de la lección de escuela sabática del cuarto trimestre del año 2021. Mira, la lección que el día de hoy vamos a repasar aborda temas muy importantes. Vamos a hablar acerca del protagonista del libro de Deuteronomio. El protagonista principal obviamente es Dios, pero el escritor, el instrumento en esta lección juega un papel muy importante, ya que a través de su vida vamos a extraer importantes enseñanzas para nosotros. El título de la lección es La resurrección de Moisés. Y vamos a hablar específicamente acerca de este punto, la resurrección. Sabes, mi querido hermano, muchas veces nosotros no entendemos muy bien este concepto de resurrección. Porque en primer lugar, para que una persona pueda resucitar, en primer lugar debe estar muerta. Un ser vivo no puede resucitar. Necesita necesariamente estar muerto. Y hablando acerca de la muerte, es muy interesante que Pablo nos afirma y nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues demasiado, mi querido hermano. Pues para que Moisés pudiera morir, en primer lugar, tuvo que haber pecado. Y es lo que vamos a hablar en este primer apartado. Vamos a irnos al primer apartado de la lección, que lleva por título El pecado de Moisés. Y vamos a hablar de los distintos aspectos de su vida, porque muchas veces nosotros podemos ver a Moisés como un hombre de fe, como un hombre que hizo cosas extraordinarias para Dios. Pero es interesante que a la final de su caminata, al final de su gran recorrido, Moisés no entra en la tierra prometida. Y este es un punto que muchas veces a nosotros nos puede conmover. ¿Cómo es posible que una persona que trabajó tanto para Dios no entre en la tierra prometida? Y es lo que vamos a abordar en esta primera parte. Para eso vamos a leer en el libro de Números capítulo 20. Yo tengo acá mi Biblia presente. Yo te invitaría a ti también que puedas abrir ahí tu Biblia en casa donde tú estás para que tú me puedas dar seguimiento de todo lo que vamos a leer el día de hoy. Números capítulo 20. Mira, había sucedido algo interesante. El pueblo de Israel, como siempre, pedía agua a Moisés. Yo me imagino, ¿no?, que en esa travesía el pueblo reclamaba una y otra vez el por qué no tenían agua. Le decían, ¿por qué nos trajiste al desierto? Ahora estamos sufriendo. Es interesante, mi querido hermano, que eso pasa también con nosotros. Muchas veces nosotros vivimos en este mundo, ya somos cristianos, ya somos adventistas, y dentro de nosotros nos decimos, yo pensé que la vida cristiana era distinta. Yo pensé que al ser adventista, al ser cristiano, al seguir a Jesús, todos mis problemas se iban a desaparecer. Mas tú sabes, mi querido amigo, Jesús jamás prometió eso. Él te prometió a tener paz en medio de la tormenta. La vida del cristiano se resume en eso, paz en medio de la tormenta. En tu vida va a haber tormentas, pero quien te pone paz es Dios. Y mira, ¿qué es lo que pasa acá? Ante esa postura, Dios da una instrucción bien específica a Moisés. Dice así, versículo 8 de Números capítulo 20, dice de la siguiente manera: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La instrucción era clara. Moisés, habla a la piedra, habla a la roca. Es lo que tú debes de hacer. Ahora yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿actualmente será posible que una persona, si habla a una piedra, si habla a una roca, esta roca le va a producir agua? Eso es algo imposible, es algo sobrenatural. Y claramente nosotros tenemos el reflejo de la gracia. El ser humano tiene que obrar todo lo que está en sus limitaciones. Hablar es algo que el ser humano puede hacer. Por lo tanto, hazlo.
pero el milagro lo hace Dios. No quieras hacer milagro con tus propias manos, porque vas a fracasar. Y mira qué es lo que pasa. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Es interesante esta parte donde dice rebeldes. Y dice, oíd ahora, rebeldes. Pareciese que Moisés estaba enojado con el pueblo. Ahora, mi querido hermano, yo te digo una cosa. Enojarse no es pecado, porque son emociones que tenemos nosotros. No pienses que enojarse es pecado. ¿Sabes qué es lo que es pecado? Que tu ira, que tu enojo te lleve a cometer actos de los cuales tú te arrepientes. Porque muy enojado, Moisés dijo lo siguiente: haremos salir agua de esta peña para vosotros. ¿Cómo que haremos? Y esto es algo interesante. ¿Acaso Moisés tenía poder para sacar agua de la roca? Claro que no. Él era un simple mortal. Él era un simple ser humano. Un profeta de Dios escogido, pero ser humano. Él no podía sacar agua de la roca. El único que podía sacar agua de la roca era Dios. En este momento crucial, Moisés se olvidó de eso y pensó que él tenía el poder para sacar agua de la roca. Sabes, mi querido hermano, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Podemos llegar a decir, pero yo trabajé para la iglesia y ahora la iglesia no se acuerda de mí, ya no me reconoce. Espera un poco, ¿trabajaste para la iglesia o trabajaste para Dios? Ten mucho cuidado. O podemos caer en ese abismo de decir, yo he bautizado 20 personas, he bautizado 10 personas. ¿Tú has bautizado? Es Dios quien bautiza, no eres tú. Pero acá podemos ver claramente cómo Moisés trata de darse el lujo de decir que él lo había hecho, que él podía hacerlo. Pero él no podía sacar agua de la roca. El único que podía hacerlo era Dios. Y mira qué es lo que pasa, tristemente. Versículo 11. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Finalmente, Dios cumplió con lo que le dijo. Quizás Moisés no cumplió con lo que tenía que hacer, pero Dios sacó agua de la roca. Y aquí hay una importante lección. Sabes, mi querido hermano, tú quizás puedes equivocarte, puedes fallarle a tu Dios, pero Dios nunca podría fallarte. Él siempre va a cumplir los planes que tiene contigo, todo lo que te prometió. Nunca, pero nunca dudes de su palabra. Y aquí podemos ver que Dios cumplió con su parte. El único que desobedeció fue Moisés. Y eso nos lleva a la segunda parte, que lleva por título El pecado de Moisés, segunda parte. Y mira, ¿qué es lo que nos dice acá el autor? Dice de la siguiente manera: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Sabes qué le estaba diciendo acá Dios a Moisés? Por cuanto tú me olvidaste, por cuanto tú me negaste, sabes, tú no vas a poder entrar a la tierra prometida. Porque Moisés había fallado a su Dios, se había olvidado de él. Porque él no creyó en su Dios. Cuán triste es cuando el ser humano se olvida de su Dios.
Cuán triste es nuestra vida cuando nosotros mismos nos olvidamos de Dios. Y tú puedes pensar que esta parece una solución extremista de parte de Dios, el no dejar que su Hijo entrara a la tierra prometida. Mas mira, el ser humano por lo general lo arruina todo. Lo único que les resta al ser humano es la muerte. Pero pese a eso, Dios sigue brindando nuevas oportunidades. Y es lo que vamos a ver en este segundo apartado. Dice la muerte de Moisés. Y mira, en ese tercer apartado vamos a hablar acerca de la muerte de Moisés. Para eso vamos a abrirnos Deuteronomio capítulo 34 del 1. Bien, Deuteronomio capítulo 34. No olvides que este trimestre estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Y mira qué es lo que dice el libro de Deuteronomio. Vamos a dar lectura. Deuteronomio 34. 34. Dice de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de la muerte de Moisés. Bien, dice así. Subió Moisés de los campos de Moab. Estoy en el versículo 1 del capítulo 34. De Moab al monte Nebo. Si alguna vez alguien te pregunta dónde murió Moisés, Moisés murió en el monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, el valle y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Versículo 4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Yo quiero imaginarme ese momento. Ahí Moisés emocionado, feliz. Dios, es esta la tierra que voy a poseer. Es todo esto lo que nosotros vamos a tener. Con los ojos brillantes, llenos de emoción, llenos de felicidad. Pero por detrás aparece Dios y le dice: ¿ves todo esto lo que tú ves? Pues no vas a poseerla. No vas a llegar allá. Yo me imagino diciendo a Moisés: pero ¿por qué? Toda mi vida he peleado para llegar a este lugar, a esta tierra, para poseer esta tierra. ¿Por qué no me permites entrar a ella? Y mira qué es lo que dice Dios en ese segundo apartado. Versículo 5. Allí murió Moisés, siervo de Jehová. Y esta última parte a mí me conmueve. Allí murió Moisés, siervo de Jehová. En el monte Nebo se llevó a cabo la muerte de Moisés, porque él no logró entrar a la tierra prometida. ¿Y todo a causa de qué? De un momento de ira, de un momento de separación de Dios, de un momento de olvidarse de su Dios. Mi querido hermano, nosotros estamos camino a la Canaán celestial. Moisés lo que buscaba era la Canaán terrenal. El pueblo de Israel buscaba la tierra, la Canaán terrenal. Nosotros buscamos la Canaán celestial. Mas sabes, mi querido amigo, aquí yo encuentro una importante lección. Si yo en el momento decisivo me olvido de mi Dios, voy a perder el acceso a la Canaán celestial. Y no voy a poder entrar a ese hermoso lugar. Solamente por haberme alejado un momento de Dios. Por esa razón es que Jesús en la noche del Getsemaní dijo a sus discípulos: velad y orad, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Nuestra ira puede llevarnos a cometer grandes actos que pueden tener consecuencias terribles. Ya que Moisés murió y no entró a esta tierra. Y tú que me miras ahí en la pantalla tal vez dirás: qué malo es ese Dios.
¿Cómo por algo tan pequeño puede quitarle el sueño de Moisés de poder poseer esa tierra? Así tú piensas de esa manera. Quiero que me puedas acompañar a leer más adelante. Pero en esta parte quiero detenerme diciéndote lo siguiente. Eso es algo terrible, porque la sierva de Dios dice que incluso Moisés pudo observar y pudo ver cómo es que su pueblo iba a vivir en esa tierra. Pudo ver cómo es que las tribus iban a dividirse. Él pudo verlo todo. Mas tristemente no pudo poseerlo, porque allí murió Moisés. Y esta parte es interesante, donde dice, y murió Moisés, siervo de Jehová. Qué lindo sería si aquí estuviese tu nombre y dijese, y murió Rebeca, sierva de Jehová. Y murió Wilfredo, siervo de Jehová. Y murió Ricardo, hijo de Jehová, siervo de Jehová. Por esa razón hay que luchar cada día, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos ser siervos de Dios. Vamos a entrar a esta penúltima parte donde nos habla acerca de la resurrección de Moisés. Y para eso vamos a irnos a Judas capítulo 9. Y mira qué es lo que pasa. Judas capítulo 9. Se encuentra unas hojitas atrás de Apocalipsis. Bien, vamos a dar lectura. Dice de la siguiente manera. Versículo 9. Judas solamente tiene un solo capítulo. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel en la raíz hebrea, Jesucristo, luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hay una consecuencia grande que tiene el pecado. Porque una de las cosas que es el pecado es que te mata lentamente. Las cosas no te salen bien. Los planes no te salen bien. Tu noviazgo empieza a fracasar. Tu familia se empieza a dividir. Tus amigos se empiezan a apartar de ti. Cuando tú vives en pecado, vives una vida en constante descenso, en constante sufrimiento. Y el pecado trae la muerte. Mas la muerte no es instantánea. Sería, yo digo en pocas palabras, sería algo hermoso que llegue un juego y te consuma para ya no sufrir en esta tierra, pero no, la muerte es lenta. Pero el pecado trae muerte. El pecado también trae separación. Te separa de Dios, te separa de tus valores, te separa de tu familia. Y al traer separación trae dolor para tus seres más queridos. Quizás este video lo está viendo algún amigo que se encuentra prisionero del alcohol y de las drogas y no sabe cómo abandonar todo eso. Querido amigo, Dios te ama demasiado. Nunca, pero nunca dudes de eso. Llévale tu vida así, tal como se encuentra. No tengas vergüenza. Dios siempre te recibe con los brazos abiertos. Pero si hay algo triste que trae el pecado, es que lastima a tus seres queridos. Y por último, mis queridos hermanos, el pecado nos pone en las manos del enemigo. Y sabes, el enemigo es astuto, porque el enemigo no viene y te mata y te acaba. Lo que hace el enemigo es que juega contigo como un gato. ¿Tú ya has visto cómo trabajan los gatos? Cuando encuentran un ratón. El gato juega con el ratón, tortura al ratón, y cuando ya está agonizando lo mata. Pero no va de golpe y lo mata, lo hace sufrir. El enemigo trabaja de la misma manera con tu vida. Y cuando tú te pones en sus manos, él te hace tanto, pero tanto daño. Pero él es astuto. Muchas veces él te hace ver que quien te está mandando ese daño, ese sufrimiento, no es él, es Dios. Hay personas que piensan que Dios es quien manda las maldiciones, el dolor, la tristeza. No, mi querido hermano. Dios no actúa de esa manera. Jamás, pero jamás pienses que si hay algo en tu vida que te hace daño, viene de Dios o que Dios te está probando. Dios no actúa de esa manera. Pero cuando nosotros pecamos, estamos en las manos de Dios.
Pero ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios viene y disputa por nosotros. Porque el texto bíblico dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, ¿sabe qué es lo que hacía Dios? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Luchaba con el enemigo por la vida de Moisés. Porque Moisés, tras haber pecado, se encontraba en las garras del enemigo. Pero ahí viene Jesús para rescatarlo, para llevarlo. Y es en ese momento que Moisés es resucitado. Y eso tiene una linda explicación. ¿Sabes por qué? Porque hace un momento dijimos que Moisés quería poseer la Canaán terrenal. Su plan era ese. Incluso cuando Dios lo llevó al monte Nebo, él se puso a llorar de la tristeza. Porque no iba a poseer la Canaán terrenal. Y en ese mismo momento murió. Y cuando murió, Jesús vino a disputar por él. Y Jesús resucitó a Moisés. Y Moisés subió al cielo. Y mira, yo no quiero hablar acá de inmortalidad del alma, nada de eso. Pero cuando Moisés resucitó, hay grandes escritores que dicen que Moisés aún estaba en esta tierra. Mas yo solamente puedo decirte que Moisés resucitó. Y cuando Moisés resucitó, él pudo ver a su pueblo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Moisés no poseyó la Canaán terrenal. A él se le brindó algo mucho mejor, la Canaán celestial. Por esa razón confía en Dios. A veces nosotros nos limitamos a cosas muy pequeñas. Muchas veces somos como un niño que tenemos un oso pequeñito, nos aferramos a él, cuando realmente Dios quiere darnos un oso mucho más grande. Y la resurrección de Moisés nos muestra que si nosotros confiamos en Dios, los planes de Dios son perfectos. Vamos a continuar, mi querido hermano, y vamos a terminar con este último apartado que dice la resurrección de todos nosotros. Y para eso, mis queridos hermanos, vamos a buscarnos Primera de Corintios capítulo 15. Bien, Primera de Corintios capítulo 15. Y con esto vamos a finalizar ese paso de la lección. Dice de la siguiente manera, versículo 20 hasta el 22. Vamos a la lectura. Dice así: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y la resurrección de Moisés es la primicia, mi querido hermano, de que todos nosotros resucitaremos. Ya perdiste un ser querido, ya perdiste a un padre, una madre, tú que me miras, ya perdiste un hijo, a una hija, ya perdiste a tu esposo, a tu esposa, ya perdiste un abuelo, un tío, una tía. La más linda promesa que la Biblia tiene es la resurrección, que un día tú te volverás a encontrar con ese ser querido. Que un día tú volverás a abrazar a esa persona que tú tanto amabas, que tú tanto querías. Que un día podrás tomar en tus brazos a esa persona que perdiste. Y con lágrimas en los ojos podrás estar abrazándola. Mas, mi querido hermano, tú debes de luchar por esa resurrección. No te digo que tú puedes salvarte con tus propias manos, porque eso es algo imposible. Mas tú debes ir a Jesús cada día, presentarle tu vida así como está y rogarle que Él pueda transformar tu vida. Tal vez tú te encuentras atravesando un momento difícil, un momento complicado, mas déjame decirte que Dios te ama. Es la buena noticia que hay. Dios te ama y el amor de Dios es muy grande. Confía en su palabra. Hace mucho tiempo, antes de que empezara la pandemia, yo me encontraba en el último sábado de la iglesia, porque después de ese sábado se cerró la iglesia por la pandemia. Entonces, en ese último sábado, nuestro pastor de iglesia dio un mensaje que a mí me conmovió bastante. En ese mensaje nos contó una historia, y yo quiero contarte esa historia. Había un joven que jugaba fútbol,
Y este joven estaba practicando tanto, pero tanto, pero tanto, para la final de su campeonato que él tenía. Entonces él lo que hacía era que cada sábado iba a la iglesia. Y terminando el sábado, el día domingo, se ponía a practicar, se ponía a practicar. Su único pedido era poder ganar ese campeonato. Ese era su mayor anhelo. Él se esforzaba y cumplía a Dios, lo servía a Dios. Podríamos decir que ese joven se merecía ganar ese campeonato por todo el esfuerzo que había hecho. Más un fin de semana sucedió algo interesante. Él vio el afiche del partido y él se llevó una gran sorpresa. El partido se llevaría a cabo un sábado y él el sábado debería ir a la iglesia. Pero pese a eso él dijo, no, yo voy a ir a ese partido, Dios me va a entender. Mi querido hermano, ¿cuántas veces nosotros actuamos de esa manera, diciendo Dios me va a entender? Y ese joven dijo eso. El día lunes se puso a practicar, el día martes, y finalmente el día miércoles, en uno de los ensayos, él se fracturó un pie. Fue al hospital y en el hospital le vendaron el pie y le dijeron que él no podría jugar al menos dentro de un mes. En ese momento ese joven se enojó. Dentro de sí se dijo, ¿de qué sirve que yo haya pedido tanto a Dios que me ayude en este campeonato? Si ahora estoy con el pie torcido y no voy a poder jugar. Se enojó, se molestó mucho con Dios. Y finalmente el día del partido llegó. Él fue a la cancha a despedir a todos sus amigos, a todo su equipo. Y él pudo ver cómo es que la movilidad se iba con todos sus amigos rumbo a la gran final de aquel partido. Y ese joven triste con las muletas tuvo que regresar a casa. Al día siguiente, aquel joven, mientras desayunaba, empezó a ver los noticieros. Y ahí él se informa que aquellos amigos que habían ido a ese campeonato habían sufrido un accidente. Y absolutamente todos habían muerto. En ese momento ese joven entró a su cuarto, dobló las rodillas y agradeció a Dios por haberlo cuidado. Ya que si ese joven no se fracturaba el pie e iba a ese partido, iba a coser ese mismo destino y hubiera perdido la vida. Pero Dios lo protegió, Dios lo cuidó. Moisés pensó que ya no iba a entrar a la Canaán terrenal, pero Dios le ofreció la Canaán celestial. Mi querido hermano, quizás en este momento tú te encuentras con un pie torcido. Quizás en este momento te encuentras con un brazo torcido. Ten por seguro que Dios tiene mejores cosas preparadas para tu vida. Y cuando las cosas no te salgan como tú deseas, alégrate, porque Dios está obrando en tu vida. Cuando las cosas no te salgan como tú lo habías planificado, sonríe, porque Dios está trabajando en tu vida. Y déjame decirte que Dios te ama y Dios estará contigo cada instante de tu vida. Que Dios te bendiga enormemente. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el horario que estés viendo este video, y que puedas tener un feliz resto de jornada y un feliz resto de semana. Un abrazo, bendiciones.